Hola maestro y hola compañeros. Buenas tardes. Mi nombre es José Quirino de la Rosa Jiménez del grupo primero de la carrera de medicina de la materia de biología celular. El título de este trabajo es señalización celular. Dentro del desarrollo del tema, iniciando por índice general, tenemos portada, índice general, índice de imágenes, señalización celular, señalización por contacto directo, señalización autocrina, señalización parácrina, señalización endocrina, señalización especializada, citas de bibliografía y bibliografía. Dentro del índice de imágenes tenemos figura 1, señalización celular. Figura 2, señalización por contacto directo. Figura 3, señalización autócrina. Figura 4, señalización parácrina. Figura 5, señalización endocrina. Y figura 6, señalización especializada. Comenzamos. Por señalización celular. Las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas. Estas señales químicas, que son proteínas u otras moléculas producidas por una célula emisora, con frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular. Ahí pueden flotar hacia las células vecinas como mensajes en una botella. No todas las células pueden oír, entre comillas, un mensaje químico específico para detectar una señal. Esto es, para ser una célula diana, la célula debe tener el receptor adecuado para esa señal. Cuando una molécula señalizadora se une a su receptor, altera la forma o actividad del receptor, lo que desencadena un cambio dentro de la célula, debido a que funcionan uniéndose a receptores específicos. Estas moléculas señalizadoras se conocen como ligandos, un término general para las moléculas que se unen de manera específica a otras moléculas. El mensaje que lleva el ligando con frecuencia pasa a través de una cadena de mensajeros químicos dentro de la célula y conduce finalmente a un cambio en la misma, como una modificación en la actividad de un gen o incluso la inducción de todo un proceso como la división celular. Así, la señal intercelular entre células se convierte en una señal intracelular dentro de la célula que dispara una respuesta. Ahí tenemos en la figura 1 de la señalización celular el proceso que se lleva a cabo para hacerla, como se dice, la señalización celular. Siguiendo con nuestra presentación, tenemos señalización por contacto directo, célula-célula. Las uniones en hendidura en animales y los plasmodesmos en plantas son canales pequeños que interconectan células vecinas de manera directa. Estos canales llenos de agua permiten que las pequeñas moléculas señalizadoras, llamadas mediadores intracelulares, se difundan entre dos células. Las moléculas pequeñas, como los iones, pueden moverse entre las células, pero las moléculas grandes, como las proteínas y el ADN, no caben por los canales sin ayuda especial. La transferencia de moléculas señalizadoras comunica el estado actual de una célula a sus vecinas. Esto permite que un grupo de células coordine su respuesta a una señal que solo fue recibida por una de ellas. En las plantas hay plasmodesmos entre casi todas las células, lo que convierte a la planta en una red gigantesca. En otra forma de señalización directa, dos células se pueden unir entre ellas porque tienen proteínas complementarias en sus superficies. Cuando las células se unen, la interacción cambia la forma de una o de ambas proteínas, lo que transmite una señal. Este tipo de señalización es especialmente importante en el sistema inmunitario, en el que las células inmunitarias usan marcadores de superficie celular para reconocer a las células propias, las células que pertenecen al cuerpo, y a las infectadas por patógenos. Aquí tenemos la figura 2 de señalización por contacto directo, donde se observa cómo se realiza esta señalización. Señalización autócrina, misma célula. En la señalización autócrina, una célula se manda señales a sí misma.
Al liberar un ligando que se une a un receptor en su propia superficie, o según el tipo de señal, a receptores dentro de la célula, esto puede parecer algo extraño para la célula. Pero la señalización autócrina juega un papel importante en muchos procesos. Por ejemplo, la señalización autócrina es importante durante el desarrollo, ya que ayuda a que las células tomen y refuercen su identidad correcta. Desde un punto de vista médico, la señalización autócrina es importante en el cáncer, y se piensa que tiene una función esencial en la metástasis, la cual es la diseminación del cáncer desde su sitio de origen hacia otras partes del cuerpo. En muchos casos, una señal puede tener tanto efectos autócrinos como parácrinos al unirse a la propia célula emisora y otras células semejantes en el área. Aquí tenemos la figura 3, que es la señalización autócrina, y se puede observar cómo se realiza la señalización autócrina dentro de la misma célula. Tenemos señalización parácrina, que es local. Con frecuencia, las células que están cerca unas de otras se comunican mediante la liberación de mensajeros químicos, ligandos, que pueden difundirse a través del espacio entre las células. Este tipo de señalización, en el que las células se comunican a corta distancia, se conoce como señalización parácrina. La señalización parácrina le permite a las células coordinar sus actividades de manera local con sus vecinas. Aunque se usan en muchos contextos y tejidos, las señales parácrinas son especialmente importantes durante el desarrollo, cuando permiten que un grupo de células le diga a un conjunto vecino qué identidad celular debe adoptar. Un ejemplo muy claro es el desarrollo de la médula espinal. Aquí tenemos la figura 4, que es la señalización parácrina. Se pueden observar cómo se realiza la señalización dentro de célula a célula, pero de una manera donde las células están a una distancia muy corta. Aquí tenemos la señalización endocrina, sistema circulatorio. Cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias, a menudo usan el sistema circulatorio como red de distribución para los mensajes que envían. En la señalización endocrina a larga distancia, las señales son producidas por células especializadas y liberadas en el torrente sanguíneo, que las lleva hasta sus células diana en partes distantes del cuerpo. Las señales que se producen en una parte del cuerpo y viajan por medio de la circulación hasta alcanzar objetivos lejanos se llaman hormonas. En los humanos, las glándulas endocrinas que liberan hormonas, incluyendo la tiroides, el hipotálamo y la pituitaria, así como las gónadas, testículos y ovarios, y además del páncreas, cada glándula endocrina libera uno o más tipos de hormonas, muchos de los cuales son reguladores maestros del desarrollo y la fisiología del cuerpo. Por ejemplo, la glándula pituitaria libera hormona del crecimiento, GH, la cual promueve el crecimiento, especialmente del esqueleto y el cartílago. Como la mayoría de las hormonas, la GH afecta a muchos tipos de diferentes células en el cuerpo. Sin embargo, las células del cartílago proporcionan un ejemplo de cómo funciona la GH. Se une a receptores en la superficie de estas células y las impulsa a dividirse. Aquí tenemos la figura 5, que es la señalización endocrina, de cómo nos explica cómo mandan señales las células a largas distancias dentro del cuerpo humano por medio del sistema circulatorio. Y ya por último tenemos la señalización especializada, sinapsis. Un ejemplo único de señalización parácrina es la señalización sináptica, mediante la cual las células nerviosas transmiten señales. Este proceso se llama así debido a la sinapsis, la unión entre dos neuronas donde ocurre la transmisión de señales. Cuando la neurona emisora dispara un impulso eléctrico, se mueve rápidamente a través de la célula, a lo largo de una extensión similar a una fibra llamada axón. Cuando el impulso llega a la sinapsis, provoca la liberación de ligandos conocidos como neurotransmisores, los cuales cruzan con rapidez la pequeña brecha que hay entre las neuronas. Cuando los neurotransmisores llegan a la célula receptora, se unen a receptores y producen un cambio químico dentro de ella.
Con frecuencia, la apertura de los canales iónicos y el cambio en el potencial eléctrico a lo largo de la membrana. Los neurotransmisores liberados en las sinapsis químicas son degradados rápidamente o reabsorbidos por la célula emisora, lo que reinicia, entre comillas, el sistema de forma que la sinapsis está preparada para responder con rapidez a la siguiente señal. Aquí tenemos la figura 6, que es la señalización especializada, donde se puede observar el proceso por el cual se lleva la señalización especializada. Aquí tenemos las citas de bibliografía. Tenemos el mensaje que lleva ligando con frecuencia, pasa a través de una cadena de mensajeros químicos dentro de la célula y conduce finalmente a un cambio en la misma, como una modificación en la actividad de un gen o incluso la inducción de todo un proceso como la división celular. Así la señal intercelular entre células se convierte en una señal intracelular dentro de la célula que dispara una respuesta. Albers, Bray, Lewis, Ruff, Roberts y Watson, 2002. Primera cita. Cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias, a menudo usan el sistema circulatorio como red de distribución para los mensajes que envían. En la señalización endocrina a larga distancia, las señales son producidas por células especializadas y liberadas en el torrente sanguíneo, que las lleva hasta sus células diana en partes distantes del cuerpo. Las señales que se producen en una parte del cuerpo y viajan por medio de la circulación hasta alcanzar objetivos lejanos se llaman hormonas. Segunda cita de bibliografía, que es de Blanco, año 2017. Por ejemplo, la señalización autócrina es importante durante el desarrollo, ya que ayuda a que las células tomen y refuercen su identidad correcta. Desde un punto de vista médico, la señalización autócrina es importante en el cáncer y se piensa que tiene una función esencial en la metástasis, la diseminación del cáncer desde su sitio de origen hacia otras partes del cuerpo. En muchos casos, una señal puede tener tanto efectos autócrinos como paracrinos al unirse a la propia célula emisora y otras células semejantes en el área. Tercera cita de bibliografía de Valenzuela, año 2016. Y ya para finalizar, tenemos la bibliografía. La primera bibliografía de Albers B., Bray D., Lewis J., Ruff M., Roberts K. y Watson J. D., 2002. Biología molecular de la célula. Capítulo 15. Transmisión de señales entre células. Barcelona, España, Ediciones Omega. Segunda bibliografía, Blanco J. 2017, Señalización celular, Estodoku. Y ya tenemos la liga de donde se recuperó la información. Valenzuela L. 2016, Introducción a la señalización celular, Khan Academy. Ahí tenemos la liga de recuperación de nuestra tercera bibliografía. Y bueno, agradezco su tiempo por haber escuchado y haber visto este video. Espero que sea de su agrado y obtengan los conocimientos necesarios para comprender de una manera clara y sencilla el tema de la señalización celular. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.